santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor. Dios les bendiga. Amén. Yo vengo aquí cerca. Yo soy de aquí, ¿no? Amén. Gracias a Dios que estamos aquí contentos, hermano, en este lugar para gozarnos y buscar la presencia de nuestro Dios. Ténganos paciencia, hermano, porque nuestro pastor está ocupado, hermano, y pues la ocupación pues es buena, hermano. Amén, gloria al Señor. Todo tiene su tiempo y ténganos paciencia, gloria al Señor. Préstame su Biblia, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a hablar algo con ustedes, hermano, ya que pues vamos a esperar, tener paciencia, hermano, para que vamos a leer el Salmo 23 con ustedes. Gloria a Dios. Voy a hablar muy poquito, hermano, mientras nuestro pastor se desocupa y nos va a traer el mensaje, la palabra de Dios. El Salmo 23 es un salmo muy conocido, hermano. Algunos se lo saben de memoria y otros no, pero lo bueno es leerlo. Gloria al Santo de Israel. Dice así la palabra de Dios, hermano, en el Salmo 23, dice así: Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí nomás nos vamos a detenernos. Dice el salmista, hermano, que Señor es mi pastor. Amén. Entonces, Él es nuestro pastor, hermano, si nos dejamos que nos apaciente. Amén. Pero, ¿cómo pudiera decirles que si nos apacentamos a nosotros mismos, quiere decir que nosotros somos nuestro propio pastor? Y cuando somos guiados por Dios, hermano, y dejamos que el Señor nos apaciente, Él es nuestro pastor. Y por eso el apóstol Pedro, hermano, nos habla allá en 1 de Pedro del capítulo 5. Dice que, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, fíjese, hay una explicación ahí tremenda, hermano, que dice que, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, amén, el príncipe de los pastores. También nos habla en el Evangelio de San Juan, hermano, que el Evangelio de San Juan también nos habla de un pastor, hermano, de un pastor. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, hermano. Algunos se los voy a decir de memoria, otros los vamos a leer y así. Gloria a Dios, aleluya. Decía el viejito pastor, hermano, nuestro pastor viejito, el Efraín Valverde, señor, hace bastantes años, hermano, que estuvimos en Guadalajara, en Tijuana también. Hay veces decía las cosas, o sea, los textos bíblicos de memoria, y no citaba dónde estaba, pero decía, estoy hablando con los que leen la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Decía que estoy hablando con los que leen la Biblia. Entonces, hermano, que pues somos los que leemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 10, el verso 11, dice que yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nos habla, hermano, que el Señor es mi pastor, ¿saben qué, hermano? Vino el buen pastor. Amén. Vino el buen pastor, y el buen pastor dio su vida por nosotros. Amén. Y Dios dio su vida por nosotros y nos compara con una ovejita. Amén. Con una oveja. No voy a pensar abejas, no, con una oveja. Entonces dice que yo soy el buen pastor, y ese buen pastor, hermano, Él vino y dio su vida por nosotros. Se entregó, no una parte, amén, sino que se entregó todo por amor de nosotros. Por amor de nosotros se entregó todo. Y
esa es la razón, hermano, en que estamos aquí, porque hay un Dios verdadero, hermano, un Dios todopoderoso a quien pues le servimos, le adoramos y caminamos en su camino todos los días. Todos los días, porque somos apacentados por Él. Y él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el verso 2 dice, mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propia las ovejas, ve el lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. En el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el verso 16 también dice, hermano, que tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquella también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén, gloria al Señor. Y habrá un rebaño y un pastor. Lo que dice aquí la palabra de Dios, que tengo también otras ovejas que no son de este redil. Se refiere al pueblo gentil. Amén. Que un tiempo nosotros no teníamos parte con el Señor, pero Él en su grande misericordia, hermano, vino a buscar a todos. El evangelio, la palabra llegó a nosotros los gentiles. Llegó a nosotros los gentiles, y por eso, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el primer testigo que da razón que Dios es uno. Amén, es el primer testigo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos conocen a su Dios. Y como nosotros los gentiles, los que hemos sido llamados por Dios, pues la mayoría no conocen a Dios. Amén. Entonces hay diferentes ideas. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, conoce a su Dios y sabe que su Dios es uno. Amén. Y sabe que su Dios es uno. Y dice, voy a leerlo nuevamente, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Así como digo, se refirió al pueblo gentil, que más tarde iba a ser que más tarde el pueblo gentil iba a ser la familia del pueblo de Dios, que no son de este redil, y aquella también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Habrá un rebaño y un pastor. Y ¿saben qué, mi hermano? Ahorita estamos como dos rebaños. Amén, gloria al Señor. Ahorita estamos como dos rebaños. Y estamos como dos testigos. Pero ¿saben qué, mi hermano? Así como digo que el primer testigo es Israel, el pueblo de Dios. Y el segundo testigo es la iglesia verdadera, que da razón que Dios es uno. Amén. Que da razón que Dios es uno. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén, gloria al Señor. Siempre los antepasados, todos los profetas, los apóstoles, hermanos, pues daban razón conforme a la palabra de Dios, que Dios es uno. Y hasta en el tiempo presente, hermano, pues los que vamos siguiendo en los caminos del Señor, pues vamos dando la misma razón. Amén, gloria al Señor. Vamos a ir, hermano, en Jeremías capítulo 6. Ahorita, hermano, amén, gloria a Dios. Capítulo 6, verso 16. Gloria al Santo de Israel. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no es un momento, hermano, de estar triste. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, hermano, en Jeremías capítulo
capítulo 6, del verso 16, por labio del profeta Jeremías. Dice así: así dijo Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Mas dijeron: no andaremos. Aquí la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios dice que así dijo Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Cuáles son las sendas antiguas, hermano? La senda antigua está desde el huerto de Edén. Ahí está la senda antigua. Amén. Ahí está la senda antigua. Y ¿saben qué, hermano? Los hombres que quienes caminaron con el Señor caminaron en la senda antigua hasta en el tiempo que el profeta Jeremías habla de esto. Caminaron en la senda antigua. Pero ¿saben qué? Llegó el tiempo, hermano, que esa senda antigua se dio a conocerse en su pueblo, y se dio a conocerse con nosotros también, los que estamos lejos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pedro, hermano, que porque para vosotros es la promesa. Cuando dice que porque para vosotros es la promesa, se refirió el pueblo de Israel. Las 12 tribus del pueblo de Israel que estaban presentes cuando el apóstol Pedro expuso el mensaje, la palabra de Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Se estaba tratando con el pueblo de Israel. Amén. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y ¿saben qué, hermano? Cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. Amén. Hay una palabra que no está correcto. Y ¿saben qué, hermano? Es la palabra muy común entre nosotros los latinos, y no sé en otros idiomas, hermano, pero cuando dicen: cuando yo fui a los pies del Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermano, vinieron a los pies del Señor? ¿Saben qué, hermano? Ninguno ha venido a los pies del Señor voluntariamente, no, sino que el Señor, Él nos vino a buscar. Amén. Él nos vino a buscar. Él vino a buscar a todos los que estaban perdidos en pecado, en la maldad. Y entonces cuando el Señor nos vino a buscar, amén, gloria al Señor, nos vino a buscar y dice: ¿cuál es el buen camino? Y andar por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aquí, hermano, quiero relatar algo, hermano, un breve sobre la historia de parte de mi testimonio. Así como estaba diciendo, hermano, en una ocasión, hermano, que cuando mi madre estábamos enfermos de la hechicería, ¿saben qué, hermano? En nuestro cuerpo, en el cuerpo de mi madre, no había ningún descanso para el cuerpo ni para el alma. Amén. Y ni mucho menos para mi padre, hermano, porque él estaba en la prisión. Pero ¿saben qué, hermano? Un día conocimos la palabra del Señor, y gracias a Dios que hasta el tiempo presente, hermano, hay descanso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Yo os haré descansar. Y aquí la palabra de Dios, hermano: y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Fíjese, no andaremos. Gloria al Señor Jesús. Mas ellos dijeron: no andaremos. No quisieron andar en la senda antigua, en la senda en que los profetas, los reyes, quienes caminaron en los caminos del Señor, hablaron con el pueblo de Dios. Y entonces se llegó el tiempo, ¿no? Vino el Señor Jesús allá en el Evangelio de San Juan. Nos habla esto, hermano, que cuando el Señor Jesús, Él vino, el Evangelio de San Juan capítulo 14, del verso 6, dice así, hermano, que Jesús dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Hay muchos caminos. Muchos caminos. Amén. Si usted se pone a mirar, hermano, hay muchos caminos. Pero muchos caminos, muchas sendas. Pero el único camino para la salvación de nuestra vida es el Señor Jesús. El único camino para nuestra salvación es el Señor Jesús. También, hermano, nos habla el profeta Isaías, hermano. Isaías capítulo 53, del verso 6. Dice así la palabra de Dios. Dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que dice aquí, hermano, dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Ahora, vamos en un ejemplo, hermano, yendo un poco a la historia de la Torre de Babel. ¿Saben qué, hermano? Cuando se levantó el Torre de Babel, antes de que eso, hermano, la gente hablaba en un solo idioma. En un solo idioma. Amén. Hablaban en un solo idioma. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor miró. Y cuando miró la gente eran bien unidos porque hablaban en un solo idioma y se podían entender y había avance en el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces lo que hizo el Señor es que Él vino y los confundió. Y los confundió. Amén. Él vino y los confundió, y cuando los confundió, hermano, cada quien empezaron a hablar en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Pase, mi pastor, de una vez, te necesito de aquí directo. Amén, gloria al Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hablando del Señor Jesucristo, dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Tal pontífice, santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria al Señor. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué? Porque va hablando del sacerdocio que era imperfecto, de hombres netamente humanos, terrenales, de simiente de pecado. Por eso dice en los versos anteriores del 26, en el versículo 23 dice: y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, por cuanto por la muerte no podían permanecer. O sea, era un sacerdocio. La muerte viene por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Y por qué no permanecían para siempre? No podían permanecer. ¿Por qué? Porque eran de condición de pecado. Aunque habían sido elegidos, escogidos para ser parte de un sacerdocio especial, para ofrecer sacrificios a Dios, pero no podían permanecer. ¿Por qué? Por causa de la muerte, y la muerte por causa del pecado. Dice: más por cuanto permanece para siempre, hablando de quién, del Señor Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, que no cambia. Inmutable quiere decir que no cambia. Por lo cual, por esta razón, que no muere, y porque es inmutable, permanece para siempre, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vamos a Hebreos capítulo 2.
versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron, Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién está hablando de Él? Está hablando de Dios. Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Juan capítulo 1, 14 nos dice. Quiero que pongan atención. Jóvenes, pongan atención. Dice que en Juan 1, 14 dice que el verbo fue hecho ¿qué? Carne. El verbo fue hecho carne. Y en Juan 1, 1, ¿quién nos dice quién es el verbo? El verbo es Dios. Entonces, si el verbo es Dios, nos dice en Juan 1:1 y el versículo 14 nos dice que aquel verbo que nos declara que es Dios fue hecho carne, nos confirma lo que dice 1 Timoteo 3:16, que Dios ha sido manifestado en carne. Entonces dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Dios fue manifestado también en carne. Para destruir por la muerte de quién, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, o sea, no tomó la naturaleza de ángel, o sea, no se manifestó en condición de ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, cuando dice que debería ser en todo semejante a los hermanos, ¿de qué está hablando? Cuando dice en todo, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que tiene que ver con que vino, se manifestó por medio de ese pueblo. Hablando de la fisonomía, hablando no de la genética de la simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham es simiente de pecado, sino que en la semejanza, en lo que es la fisonomía, en la apariencia de entre ese pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, cuando hablamos de la humanidad del Señor Jesucristo, cuando hablamos de la humanidad, cuando hablamos de que Él también participó de lo mismo, ¿de qué? De carne y sangre. Sabemos que estamos claros de que José no fue el que engendró al Señor Jesucristo. Estamos claros. Pero también entendemos que María no fue la que de su propio cuerpo, que salió de genética de María. También entendemos eso. Entonces, si no fue engendrado por José, o sea, no tuvo nada que ver con la genética de José, pero también al entender que tampoco tuvo que ver con la genética de María, entonces, ¿cómo entendemos esa escritura, versículo 18? ¿Cómo entendemos lo que dice especialmente en esta expresión? Él mismo padeció, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Cómo entendemos esto? Si entendemos que no tuvo simiente de genética de pecado de Adán, y si entendemos que no tuvo en el Señor Jesucristo, no tuvo de la genética de pecadora de una mujer que era piadosa, pero tenía simiente de pecado en ella. Entonces, ¿cómo es que si él no tuvo la genética de José de pecado, ni la genética de María de pecado, entonces
si Él fue, como dice Hebreos 7:26, si Él fue santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿cómo es posible que haya sido tentado? Han salido tonterías en últimos años, películas y libros y documentales de que a lo mejor el Señor Jesucristo es una mujer. ¿Cuántos han escuchado eso? Y los que no han escuchado, mejor quien lo escuche. Pero que probablemente que haber tuvo una, que posiblemente tomó la mujer que tomó María Magdalena, la tomó como su novia después. Es una blasfemia. De que pues a lo mejor, pues como dice aquí, que padeció siendo tentado. Pero hay que entender qué quiere decir la palabra tentado. Todos tenemos una idea y un concepto de qué es lo que quiere decir tentado. Cuando pensamos de tentación, pensamos de qué, pensamos de ser tentado. Pensamos de que siente un jalón para algo, de que tiene una atracción, es tentado, es que atraído, pero no quiere decir eso. Antes de explicárselos, vamos a Santiago capítulo 1. Y antes de explicárselos, aquí les va a dar algo de explicación a lo que les voy a explicar. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y para no tener en poco y para poder apreciar lo máximo, tenemos que estar entendidos en no solamente quién uno. Importante, uno, ¿quién es el que fue quien se manifestó en carne? ¿Quién es? Saber en verdad quién es el que se manifestó en carne. Pero en segundo lugar, saber en qué tipo de carne se manifestó. Porque si no apreciamos quién se manifestó, uno, si no entendemos quién es el que se manifestó, dos, si no entendemos en qué condición se manifestó, entonces no podemos apreciar como debemos el sacrificio del Señor. Porque entre más apreciamos en qué condición se manifestó, entonces más podemos apreciar el sacrificio que hizo por nosotros. Si usted no entiende qué es $1.000.000, si no entiende qué es $1.000.000 y alguien paga $1.000.000 para sacarlo de la cárcel, usted no va a poder apreciar el precio que se pagó por usted. Y si no aprecia el precio que se pagó, entonces no va a apreciar el sacrificio que aquella persona hizo para darle $1.000.000. Entonces es lo mismo. Si nosotros no apreciamos quién es el que se manifestó en carne, le voy a dar un ejemplo. Si alguien viene y paga un precio por usted para librarlo de la muerte físicamente y no sabe que es el presidente, pero luego no entiende que pagó, no entiende el valor del $1.000.000 que él pagó por la fianza, ¿qué va a pasar? El no entender quién es el que pagó y qué pagó, no vas a poder apreciar como debes apreciar el sacrificio que hizo. ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Y qué fue el precio que pagó? Entonces, si nosotros no entendemos la humanidad del Señor Jesucristo, no sabemos realmente quién es Dios, no solamente Dios es uno, no, sino que en verdad saber la grandeza, majestad, gloria, poder de Dios. Entonces, no podemos apreciar su avenimiento y no podemos apreciar el sacrificio si no apreciamos quién pagó y el precio que pagó. Y si no apreciamos en verdad lo especial que fue, en qué condición se manifestó, entonces nunca vamos a poder apreciar el sacrificio del Señor.
y nos ponemos en peligro de muerte espiritual y condenación eterna. ¿Por qué? Por no apreciar, por no valorizar como debemos de valorizar el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos. Entonces, ¿por qué dice que fue tentado en todo? Vamos allá en un poco. Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que fíjense lo que dice aquí, sino que cada uno es ¿qué? ¿Pero por qué causa? ¿Cuál causa? ¿Cuándo de qué? Cuando alguien de afuera lo va provocando, o lo va ofreciendo. No, la tentación no está adentro, sino que está afuera. Pero ¿cuándo se conecta con esa tentación que está afuera? Lo dice enseguida. Cuando de su ¿qué? Propia concupiscencia es atraído. ¿Por qué es tentado? O es ser atraído. Hay dos palabras, hay varias definiciones de palabra tentado. Y la Biblia nomás nos dice tentado, pero hay diferentes definiciones en diferentes contextos, en esta área de la palabra. Es que cuando es tentado, cuando siente la tentación por causa de su propia concupiscencia. Si usted y yo no tuviéramos concupiscencia, no sintiéramos tentación. Pues ¿y de qué viene la concupiscencia? De la semilla del pecado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce ¿qué? El pecado. Es un progreso, algo progresivo, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Cuándo es tentado? Cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído. Les pregunto, ¿el Señor tenía concupiscencia? Les pregunto, ¿el Señor Jesucristo tenía concupiscencia? No, porque dice que tal pontífice nos convenía santo, inocente, quiere decir que no hay maldad en él. Limpio, o sea, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que no fue hallado engaño en su boca. Dijo el Señor de Satanás, que Satanás no tenía ¿qué? Nada sobre él. ¿Por qué viene el acusador de los hermanos a los hijos de Dios? Porque el diablo sí tiene cosas. Mira lo que hiciste acá, mira lo que hiciste en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo sí tiene para qué acusar. Pero al Señor Jesucristo, Satanás no tenía nada con él, nada sobre él. No tenía nada que le pueda decir: mira, aquí, mira lo que hiciste, mira lo que pensaste, mira lo que sentiste. ¿Por qué? Porque era santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, y gloria al Señor. Tal pontífice nos convenía. Porque de otra manera, ¿cómo íbamos a poder recibir salvación? Hebreos 1, o 2, o 18 dice: porque en cuanto él mismo padeció, fíjense la diferencia, padeció siendo tentado. ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando es tentado. La palabra aquí tentado en Hebreos 1:18 quiere decir solicitado. Hay una diferencia cuando alguien es atraído y alguien es solicitado. Les voy a dar un ejemplo de la diferencia. Es importante entender la diferencia. Alguien que es atraído es vamos a un ejemplo. ¿A cuántos no le gusta la cebolla? ¿A quién no le gusta la cebolla? ¿Quién le gusta comer la cebolla así nomás, cebolla?
¿Quién no le gusta comer la cebolla así nomás? Pues con razón también apestosos. Con razón no le pone cebolla aquí. Pero ¿quién no le gusta comer la cebolla así nomás? A mí me gusta comer, pero con limón y con sal. Pero así solo, pues. Pero algo que no hay un deseo, concupiscencia quiere decir malos deseos. Es lo que quiere decir concupiscencias, los malos deseos. Pero vamos a llamar concupiscencia nomás un deseo, por este ejemplo. O decir deseo. Si usted no tiene un deseo para la cebolla, no hay ni una atracción para la cebolla. Si alguien viene y le dice, hermano, quiero una cebolla, mira, aquí te ofrece una cebolla, mira, te lo doy. ¿Qué está haciendo? Te lo está solicitando. En esa solicitación vas a sentir atracción a esa cebolla. Si no tienes deseo para la cebolla, vas a ser tentado. O sea, vas a ser atraído cuando te van solicitando la cebolla. Vas a sentir la tentación y quiero la cebolla. Dame la cebolla. ¿Por qué no? Porque no hay ni una atracción para aquella cebolla. O sea, no hay un deseo para aquella cebolla. En el Señor Jesucristo, como no había concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, ni la soberbia de la vida, fue solicitado en todo, pero sin pecado. No solamente sin pecado, Él mismo padeció siendo tentado. Aquí no nos dice nada que si conforme el pensamiento fue tentado también. Un hermano me dijo una vez, ay hermano, ore por mí porque una vieja en el trabajo me está jalando y pues qué bueno que también el Señor Jesucristo también padeció toda tentación, también mismo padeció siendo tentado, también haber sido tentado, y qué bueno que me puede entenderle que estás bien equivocado, porque dice la palabra de Dios que no tiene, díjese, el hombre que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces le dije, si el Señor hubiera sentido lo que tú estás sintiendo, aunque no hubiera hecho nada malo, nomás con el puro pensar y el sentir, ya hubiera no sido inocente, ya hubiera pecado en sus pensamientos, en su corazón. Dice la palabra que fue inocente. No se le puede apuntar, el diablo no pudo apuntarle nada. ¿Por qué? Ni en su acción, ni en su pensamiento, ni en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque era inocente. No pudo haber sido juzgado en ningún mal, en palabra, acción, pensamiento, ni sentimiento. Era limpio. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué fue? Fue solicitado. En Lucas capítulo 4, ¿qué hizo Satanás? Satanás trató de tocar los 3 puntos que habla la palabra de Dios, Juan, que habla la concupiscencia de los ojos, la carne y la soberbia de la vida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le dijo primero? La concupiscencia de la carne. Le dijo, si tornas esta piedra en pan. ¿Qué estaba haciendo? Tratando los deseos de la carne. Pero luego le dijo, mira, si te posas delante de mí te daré todo esto. Estaba tratando de llegarle con la concupiscencia de ¿qué? Los ojos. Luego le dijo, mira, aviéntate del monte, porque está escrito. ¿Qué estaba tocando ahí? Estaba tratando de tocar el orgullo, la soberbia de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque a veces el diablo sabe que el hombre hace cosas a veces por la soberbia, para probar que sí puede. Y cuando es provocado en esa área de la soberbia de la vida, aunque no quiera hacerlo, lo hace. ¿Por qué? Para probarle al otro que sí puede. Eso es soberbia de la vida. Satanás realmente no sabía con qué estaba tratando. No sabía que en él no había mal engaño. No sabía que en él no había semilla del pecado como había en los demás hombres.
¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Como está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y quién se apartó? Ahí le declaró, oiga, estás tratando de tentar a Dios. Yo soy Dios. ¿Quién se apartó de él? Entonces, que el Señor Jesucristo fue solicitado en todo. Vamos a Hebreos capítulo 4. Versículo 14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos. ¿Qué tipo de pontífice nos dice Hebreos 7:26? Inocente, santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios. O sea, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un pontífice. Porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora aquí nos da un poco más claridad sobre lo que dice en Hebreos 2, porque en Hebreos 2 nomás nos dice que fue tentado, pero no nos dice qué es tentación y no nos dicen pero qué fue el resultado. ¿Qué pasó cuando fue tentado o solicitado? Aquí en Hebreos 4 nos dice lo mismo, pero nos dice un poco más, nos dice pero sin pecado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que fue solicitado, pero no cayó en nada lo que se le solicitó, ni en acción, ni en pensamiento, ni sentimiento, ni en palabra. Porque no tenemos un poder que no se puede compadecer de nuestra fraqueza, más solicitado, es lo que quiere decir en esta escritura, tentado, solicitado, más solicitado en todo según esa semejanza. Entonces, todos los aspectos que el enemigo puede solicitarnos a nosotros, pero nosotros sí viniendo de simiente de pecado, si hay puede ver quizás en una cosa y en otra cosa. Una cosa quizás va atrayendo a uno, pero la misma cosa no atrae a otro. ¿Por qué? Porque en uno hay el deseo para aquello, pero en el otro no lo hay. Pero en el Señor no había se ve el pecado es como un imán para el metal. Si hay un imán, cualquier pedazo de metal va a ser atraído al metal. El Señor Jesucristo no tenía el imán del pecado. Entonces cuando era solicitado en esto, en el otro, no había ninguna atracción en él, no había ni un jalón para el pecado, para aquello que se le estaba solicitando. ¿Por qué? Porque en él no había pecado, no había simiente de pecado. Si alguien viene, ¿cómo decir que si se encuentra una bolsa por ahí y no tiene nombre, pero tiene dinero, no tiene identificación, no tiene nada? Quizás si tiene necesidad, vas a decirle, y si mira que hay $500 ahí en la bolsa y no hay nombre ni nada de identificación, nadie, ¿qué va a sentir? Va a sentir una atracción y un jalón ¿a qué? A tomar ese dinero. Y aunque no lo va tomando, pero tuvo ese deseo ¿por qué? Por la concupiscencia de la carne. Ahora, el Señor dice que fue solicitado. O sea, el enemigo lo está solicitando, tómatelo, llévatelo. ¿Y por qué siente uno el jalón de hacerlo? ¿Por qué? Porque tiene semilla de pecado. El enemigo se le solicitó al Señor todo.
pero como en él no había la semilla del pecado, porque era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que si lo solicitó es el otro, pero que como en él no había ese imán de la simiente del pecado. Entonces, ¿qué? No solamente rechazó, sino que aparte de eso, no sintió nada de deseo ni de para eso. Vemos que en el Señor sí hubieron los sentimientos limpios de ser humano. Tuvo hambre, es pecado tener hambre. Lloró, es pecado llorar. Tuvo sed, es pecado tener sed. Lloró, es pecado llorar. Todos esos sentimientos son sentimientos inocentes. Porque el niño llora, el niño tiene hambre, el niño tiene sueño. ¿Es pecado tener sueño? No. Entonces el Señor tuvo en su humanidad todos los sentimientos que son limpios. Pero lo que tiene que ver con los sentimientos que vienen de la semilla del pecado. Cuando el Señor volteó la mesa, dije, pues, se enojó. Eso es resultado de lo que es simiente del pecado. No, dice la palabra que fue celo. Hay una diferencia entre celo. Celo, ¿qué hizo decir? Que dice que el celo de la casa del Señor me tomó. Eso no fue un enojo humano, sino que fue un celo del Señor. Entonces, todos los sentimientos que tuvo el Señor en su humanidad fueron sentimientos limpios. Fueron sentimientos de que un mismo niño tiene. Pero lo que tiene que ver con los sentimientos que vienen ya del pecado, de la simiente del pecado, el Señor no tuvo ninguno de esos sentimientos en su humanidad. Fue solicitado, pero sin pecado. O sea, ni pecó. Dice el apóstol que si no pecamos en acción, pecamos en palabra. Que no hay ninguno que es justo delante de Dios. Ninguno. Solamente el justo es el justo. Y en él hubo aquel pecado, no hubo aquel simiente de pecado en él. Vamos a Mateo capítulo 11. Mientras que están en el capítulo 11, voy a mencionar, hacer referencia a Gálatas 4:4. Dice que habiendo llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, o sea, envió su imagen visible de su invisibilidad, hecho de mujer. Ahí está otra palabra que si no la entendemos, podemos confundirnos. Hecho de mujer. ¿Qué quiere decir hecho de mujer? Cuando pensamos hecho, pensamos, no, pues salió de la mujer. La palabra hecho quiere decir por conducto de mujer. Por conducto. Les voy a dar un ejemplo. Los cables de luz que están afuera. De ahí, del cable de la luz, de ahí se produce la luz. No. Sino que ese cable no tiene nada que ver con la producción de la luz. Nada que ver. Con la corriente más bien. Sino que solamente es que un conducto de donde se presenta y aquí se manifiesta la luz, la corriente que va pasando por el cable, el conducto, y aquí se manifiesta. Pero de ahí no nació, de ahí no nace la luz, sino que de ahí es un conducto para que se manifieste la luz. Cuando dice hecho de mujer, ¿qué quiere decir? La palabra hecho quiere decir, en el griego quiere decir por conducto. Entonces cuando dice, habiendo llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, o sea, Dios envió a su propio cuerpo su imagen visible de su invisibilidad. ¿Cómo envió? Por conducto de mujer. Por conducto de mujer. Pudo haber escogido haber venido a este mundo a la edad perfecta, así aparecido, punto. Pero él escogió ¿qué? Venir por conducto de mujer. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos confirmar esto?
de que él no salió de la simiente de mujer, sino que vino a la semejanza de la simiente de Abraham. O sea, la fisonomía se presentó como vino como entre el pueblo judío, pero no de la sangre, no de la sangre de pecadora del pueblo judío, porque también los judíos ocupan Salvador. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, y pongamos atención a las palabras, no es mal leerlo, sino que podamos poner atención. Dice, de cierto, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. De cierto os digo, que no se levantó Mateo 11, 11. Dice, de cierto os digo que no se levantó entre... Fíjense lo voy a leer de una forma y luego voy a leer de otra forma. Y al leerlo de las dos formas, espero que puedan captar lo que está aquí para nosotros. Lo voy a leer una forma primero. De cierto os digo que no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, si lo leyéramos de esa forma, ¿fuera correcto que el Señor Jesucristo dijera eso? Lo voy a leer una vez más, no como dice, pero lo voy a leer de otra forma. De cierto os digo que no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pues entonces Juan el Bautista hubiera sido el Salvador, entonces. No, aquí el Señor Jesucristo está diciendo esas palabras. No, pero fíjense lo que dice. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer. Es muy importante esa frase. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo aquí en la flama blanca? ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esa expresión? Está diciendo que está diciendo, yo no nací de mujer. Porque si él hubiera nacido de mujer, entonces él hubiera dicho, no hay otro que se levantó entre los nacidos de mujer, otro mayor que yo. ¿Es cierto o no es cierto? Porque ¿quién ha venido a este mundo mayor que el Señor Jesucristo? Nadie. Entonces, con el Señor Jesucristo de hacer esa declaración, ¿qué está diciendo? Está diciendo, yo no nací de mujer. O sea, yo no vengo de la simiente, yo no vengo de la genética de mujer. Pero entre los que sí nacieron, nacen de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. O sea, el Señor diciendo, yo no me incluyo entre aquellos que han nacido de mujer, porque yo no soy de este mundo, yo no soy terrenal, yo no soy de aquí, sino que entre los que sí son nacidos de simiente de pecado, los que sí nacen de mujer, entre ellos no hay mayor que sea levantado que Juan el Bautista. Ahí está diciéndonos que en flama blanca entre la línea nos está diciendo, él está diciendo, yo no nací de mujer. Yo he venido por conducto de mujer. Yo no comencé, así como alguien no dice, no, pues se produce la electricidad en el cable. ¿Qué está diciendo el Señor con esta expresión? Está diciendo, yo no fui producido de la simiente, o sea, de carne y sangre de mujer, sino que yo no soy parte de aquellos que nacen de mujer. No sé cuántos están entendiendo. Y que no lo entiende, pues léalo unos 100 veces a ver si agarra la onda. Pero ¿qué está diciendo? Está declarando que hace esta aclaración de los que nacen de mujer.
entre los que nacen. ¿Por qué? Porque él no nació de mujer. Él no fue parte de los que nacieron de mujer, sino que él vino por conducto. Vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nosotros humanamente comenzamos en el vientre de nuestra madre. El Señor Jesucristo no tuvo su principio, aún de su humanidad, no tuvo su principio en el vientre de María. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá, no dice comenzará, va a comenzar, dice que saldrá. O sea, por conducto de mujer se manifestó la imagen visible de Dios invisible, manifestado en carne. De ti me saldrá el que será, ¿qué? ¿Quién? Señor Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad, desde la eternidad. Gloria al Señor. De cierto os digo una vez más, Mateo 11:11, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan. Quiere decir que Juan era el mayor. ¿Entre quiénes? Entre los que vienen de carne y sangre de la mujer. El Señor dice: yo no me incluyo ahí, porque si el Señor Jesucristo hubiera sido incluido ahí, Él fuera el mayor, no Juan. Gloria al Señor. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces tiene la pena, pues fue tentado también como yo. Entonces va bajando el valor en nuestra mente, en nuestro corazón, de su humanidad. Y entonces si mengua el valor de su humanidad, entonces el valor de su sacrificio en esa humanidad también lo vamos menguando, lo vamos despreciando. Porque entonces no, pues el Señor también fue tentado. Y pensamos en esa palabra equivocadamente. No, pues fue también tentado el Señor. Nadie es perfecto. Y comenzamos a ¿qué? A bajar nuestra guarda. Decir, no, pues nadie es perfecto. También el Señor sintió tentación también. O sea, diciendo, Él también sintió la atracción del pecado. Aunque no hizo nada malo, pero sí sintió. No. Porque si hubiera sentido pecado, quiere decir que hubiera tenido semilla de pecado en Él. Y no nos pudo haber salvado entonces. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, sabemos que Él, su sacrificio, fue un sacrificio perfecto. Gloria al Señor. Su sacrificio fue perfecto. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. ¿Cómo hubiera sido posible que el Dios de la eternidad, en su cuerpo de gloria, en su cuerpo de santidad, el cuerpo que vio Isaías sentado sobre el trono alto y sublime, cómo es que era posible que el Dios de la eternidad, el Santo de Israel, se hubiera manifestado en una condición de humanidad, de pecado o parte de pecado? ¿Cómo hubiera sido posible que se hubiera forrado, se hubiera manifestado en carne que no concordaba con su gloria, con su santidad, con la perfección de Dios? Tenía el cuerpo de su humanidad, tenía la misma santidad, pero en carne, que tuvo en su cuerpo de gloria, que es el carácter, el carácter de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios estamos en lo opuesto. Así como los hijos participaron de carne y sangre, el Hijo de Dios
es que es eterno. El Hijo de Dios no tiene maldad, el hombre interior. Lo que no está la maldad está aquí. El hombre interior, el Hijo de Dios, no engrana con el hombre exterior, ni el hombre exterior con el de adentro. Por eso dice el apóstol Pablo que miro una ley de mi carne y otra ley, hablando del hombre interior. ¿Qué pasa? Van chocando. No hubiera sido posible que al Dios manifestarse en carne, lo santo perfecto, su santidad, Dios todopoderoso, se hubiera manifestado en un cuerpo donde hubiera conflicto con la santidad de su carácter. Tuvo que engranar en nuestra condición. Si no, el Señor hubiera estado: ¿tú qué puedes salvar? Ni nos podemos salvar a nosotros mismos, menos a tu familia y menos al mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una condición donde hay pecado, donde está la semilla de la simiente del pecado. Ahora, si el Señor Jesucristo, si Dios se hubiera manifestado en carne pecadora, ¿cómo es que pudo habernos, cómo nos hubiera salvado? Imposible. Imposible. Y por eso es importante apreciar. Hay quien dice: no, pues que el Señor no sintió nada cuando lo sacrificaron porque era Dios, y Dios no siente. ¿Cómo que no siente nada? Un sacrificio es algo que cuesta. No se pudo haber llamado su muerte sacrificio si no le hubiera costado. Si no le hubiera costado, no hubiera sido sacrificio. Si alguien te dice: tienes que pagar un sacrificio, hermano, vas a tener que dar un sacrificio tremendo. Y dicen: ¿qué? Tienes que dar $5. Pues para decir: ¿qué son 5? Aquí están los 5. ¿Qué sacrificio le fue? Nada. Pero si le dice: mira, tienes que dar $100,000, y para sacarlo va a ser un sacrificio. Entonces, para que se pueda llamar el sacrificio del Señor, quiere decir que le costó. No solamente le costó humillación, le costó también dolor. Y eso lo hizo ¿por quiénes? Por amor de nosotros. ¿Y cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? No solamente grande, tan grande. ¿Cuándo podemos decir tan grande? Cuando entendemos quién es el que se manifestó y cuando entendemos en qué condición se manifestó. Y luego podemos decir: oh, tan gran sacrificio hizo el Señor por mí. No solamente grande, sino que tan grande. Gloria al Señor. Y cuando entendemos qué tan grande fue su sacrificio, entonces también nuestro agradecimiento, gratitud, nuestra voluntad para servir va a ser grande también para servir al Señor. Pero cuando no entendemos, no apreciamos, cuando es poco nuestro agradecimiento, es porque poco entendemos quién es el que manifestó. Y cuando es poco nuestro agradecimiento es porque en poco entendemos en qué humanidad. Y cuando es así, va a ser poco nuestra disponibilidad de servir, poco nuestra disponibilidad de nosotros también sacrificarnos, poco nuestra disponibilidad de ¿qué? De caminar agradecidos con el Señor. ¿Qué o cuál es tu nivel en esta mañana de tu agradecimiento? Ese agradecimiento va a estar conectado, ligado con tu entendimiento. ¡Qué maravilloso! Algo especial, algo santo, inocente, limpio, lo mejor que pudo. No hubo nada mayor, nada mejor que Dios pudo haber dado de lo que dio Él mismo por nosotros. Y por eso nos conviene tratar de usar nuestras mentes y ver lo que dice la palabra de saber quién es realmente Dios. No solamente decir: no, pues es uno. Sí, es uno, pero oiga, de saber realmente quién es Dios, para poder apreciar, de entender de que el Dios de la eternidad, el Dios del cielo, la tierra, se vino a esta tierrita pequeña a manifestarse en carne. Por eso dice Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios.
o sea, siendo la imagen visible del Dios invisible, el cuerpo de gloria, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque era Dios, era la imagen visible de Dios. Sin embargo, se anonadó, se humilló, se bajó, él mismo se bajó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, el Dios el Dios que hizo el cielo y la tierra. Por eso es cuando estaba en la barquilla con los discípulos y dijo, calmó la tormenta, calmó el viento, el mar. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Quién era? Era la voz del creador del universo, gloria al Señor. El mar y el viento que hizo el Señor reconocieron la voz de su creador. Reconocieron la voz. El mar y el viento reconoció la voz del creador del universo. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. El creador del universo se había manifestado en carne. Gloria al Señor. Oiga, eso es una humillación tremenda que él hizo. Porque entre más alto lugar alguien tiene y se humilla, más grande es esa humillación. Si tenemos dos personas que se humillan exactamente igual, pueden hacer lo mismo, pero depende de qué lugar tiene cada uno. Es la grandeza de la humillación. Porque si agarramos a un borracho de la calle y da su vida a morir por alguien más, pues es un sacrificio. Pero si el presidente de Estados Unidos viene y hace exactamente lo mismo, hicieron el mismo acto, pero ¿de cuál persona se mira más tremendo la humillación? ¿Del borracho o del presidente? Pero ¿por qué? Hicieron lo mismo. Pero ¿por qué es mayor la humillación de uno que el otro? Aunque hicieron lo mismo. Por el lugar que ocupa. Lo que hizo el Señor por nosotros no solamente fue el sacrificio más grande, sino que fue el sacrificio de el que es el más grande. Y por eso hace su sacrificio algo maravilloso, maravilloso, glorioso, en lo cual debemos de apreciar. Queremos no estar quejándonos cuando la palabra de Dios nos manda estar quejando, renegando. Oye, eso demuestra que no apreciamos, no entendemos quién es el que se manifestó en carne y en qué carne se manifestó. Porque si entendiéramos, no estuviéramos alejando, quejándonos en nuestro corazón. Tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que tengo que, más bien gracias que tengo el privilegio de poder obedecer tu palabra, Señor. Pero eso todo trata que en nuestra mente, eso va obrando en nuestra mente. Por eso mencioné el viernes que Satanás quiere buscar la forma, la manera de que no escuche la palabra, de que no escudriñe la palabra, que no obedezca la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el malagradecido es el que se mantiene ignorante. Porque entre más oye, escuchando con el corazón, entre más busque la palabra con el corazón, buscando que Dios le vaya hablando y abriendo su entendimiento. Satanás sabe que Dios va a obrar en su mente, en su corazón, y va a haber más gratitud. Y cuando hay más gratitud, hay más voluntad para servir a Dios, con ánimo voluntario, con un corazón perfecto, y va a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su poder. Va a servir al Señor así como le sirvió a mi abuelo, que en agradecimiento dice, la vez que las pruebas has puesto en mi camino. Pero luego también el maravilloso, si aún tengan que sufrir por causa de este amor, mi privilegio es poder su ejemplo yo servir. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de que Dios, el Todopoderoso, se manifestó en carne y en una condición de perfección, un cuerpo perfecto de humanidad, sin pecado. Y que se prestó, no solamente se humilló, sino que aparte de humillarse, hizo algo más tremendo. Se expuso para que lo humillaran. ¿Qué es la diferencia? Si vienen 20 hombres y me quieren golpear, pues ¿qué voy a hacer?
y me quieren humillar, me quieren patear, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Él se humilló. Una cosa es humillarse, otra cosa es de prestarse que lo humillen. Porque el que se humilla se va a humillar a su medida. Pero cuando alguien se pone bajo la misericordia de otros, de que ellos lo humillan hasta donde quieran, ya ahí es diferente. Y el Señor no solamente se humilló, sino que se expuso para que lo humillaran. Nosotros estamos dispuestos a humillarnos a cierto nivel, pero nadie quiere exponerse para que lo humillen. Él se expuso, él hizo las dos cosas. Se humilló a lo máximo y se expuso para que lo humillaran también a lo máximo. Qué maravilla, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Quién aquí está dispuesto a humillarse a lo máximo? Y no solamente eso, sino quién está dispuesto a exponerse para que lo humillen hasta lo máximo. Normalmente, humanamente, ni se quiere humillar y menos exponerse para que lo humillen. Pero que es exactamente lo que hizo el Señor por amor de nosotros. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo vamos a escapar? No hay escape. No hay escape. Por eso nos conviene, mi hermano, mi hermana. Si queremos apreciar, entonces tenemos que pensar, porque el aprecio está conectado con el conocimiento y el entendimiento. Si alguien no aprecia el valor de algo, si aquí hay una moneda de oro y no sabe, nunca ha visto una moneda de oro y no sabe, pues va a agarrarlo y va a ir a la tienda y la va a usar como si fuera una moneda, cualquier moneda. ¿Por qué? Porque no lo aprecia, no lo valoriza. ¿Y el valor está dónde? Conforme a su entendimiento. Y por eso es que Satanás no quiere el entendimiento. ¿Viene por qué? La fe, el entendimiento y el conocimiento viene por qué? Por medio de la palabra, de oír la palabra y leer la palabra. Dios va dando entendimiento, Dios va abriendo los ojos de los entendimientos a las escrituras. Y por eso el Dios de este siglo, el príncipe del aire, quiere influenciar, quiere marcar las mentes. Hay muchas formas que el enemigo va influenciando, hay muchas formas que esa marca va influenciando. Convencionamos el viernes, pero también lo comenzamos ayer en el matrimonio. Pero también va influenciando en qué? En la mente para menospreciar. Y que Dios nos tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podemos apreciar y usar nuestra mente y mirar y de pensar sobre, saber, de buscar, Señor, de pensar realmente quién eres, Señor. ¿Quién es? Sí, Dios manifestó en carne. Sí, pero ¿quién es Dios? ¿O es uno? Sí, pero, oiga, Él es el creador, es omnipresente, omnisciente, el omnipotente Dios. Es el Dios eterno, es el que hizo el universo. Él se manifestó en carne. No solamente se humilló, sino que se prestó para que lo humillaran de una forma horrible por mí. Y luego yo estoy renegando. Y luego yo no quiero obedecer, quiero en mi corazón renegar en contra de la palabra. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor. No he entendido realmente quién eres. Y no he entendido, Señor, el sacrificio especial que hiciste por mí, Señor. Perdóname, Señor, ayuda a mi mente a cambiar. Para que cambie mi mente y cambie mi vida, cambie mi forma de vivir, cambie mi forma de sentir. Señor, cambia mi mente, Señor. Por eso dice en Romanos 12:2, y sed transformados. Transformado es cambiado. Pero ¿por cuál proceso? Por el cambio renovado, que sea la mente renovada. Y cuando la mente es renovada, a reconocer, cuando entendemos realmente quién es Dios, no solamente que es uno, sino que entendemos, podemos conocer su gran poder, majestad y gloria. Y podemos entender la condición de su humanidad fue perfecto, algo, me dice, su humanidad fue más sublime que los cielos.
más alto que los cielos, fue aquella condición de perfección de humanidad, de sacrificio que presentó especialmente, únicamente ¿para qué? Por expiar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos apreciar, agradecer y andar con temor y temblor. Dice Juan que y esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, la forma que mostramos a Dios es con obedecer su palabra. Y luego dice, en caso de que alguien diga, ay, pero qué pesado, dice, y ninguno de sus mandamientos me son gravosos. Cuando sabemos qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros y entendemos quién es el que lo hizo por nosotros, ¿saben qué? Va a ser su privilegio obedecerle. No va a ser carga, va a ser un gozo, no va a ser gravoso. Va a ser un gozo de tener el privilegio. Oiga, si el presidente te dijera, ¿sabes qué? Quiero escogerte que trabajes limpiando los baños de la Casa Blanca. ¿Sabes qué? No ibas a ver, no ibas a pensar, y tengo que lavar los excusados de la Casa Blanca. Ibas a pensar que, y tengo el privilegio de estar en la Casa Blanca, está trabajando por el presidente. Su vista ya no está en lo que está haciendo, sino que por quién lo está haciendo. Cuando entiende quién es el que lo ha llamado. Cuando no entendemos quién nos ha llamado, vamos a estar quejándonos. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, que tengo que hacer el otro. Quiere decir que está mirando lo que tiene que hacer y no entiende quién es quien lo ha llamado para hacerlo. ¿Y es un problema de qué? De la mente. Alguien dice, no, pues está atrasado de la mente. Pues hay quienes no están atrasados en el cerebro, otros sí están atrasados en la mente espiritual. Quizás tu cerebro está bien intacto, pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? No dice la palabra que Dios nos ha dado el cerebro de Cristo, dice que nos ha dado la mente de Cristo. Y aunque tu cerebro puede estar bien intacto, bien trucha para las cosas terrenales, pero ¿cómo está la mente? Entonces, ¿cómo está la mente? ¿Cómo aprecia? ¿Cómo valoriza? ¿Cómo mira la palabra? Mira la palabra es como una carga, mira la palabra de Dios, la instrucción de la palabra como algo gravoso, como algo pesado, como algo, ay, tengo que hacerlo. Entonces quiere decir que realmente no sabe quién es Dios. Y si no sabe quién es Dios realmente, entonces realmente no puede apreciar su venida a este mundo. Y no puede apreciar en qué cuerpo de sacrificio se ofreció. ¿Y qué va a pasar? Va a caminar arrastrando los pies. Arrastrando. Y nunca va a haber gozo en su caminar con el Señor. Nunca va a haber gozo. ¿Por qué? Porque si todo es gravoso, ¿cómo puede ser gozo lo que está haciendo si es gravoso? Si lo mira como algo gravoso, no puede haber gozo. Y luego dice, pues dice aquí que hay que estar gozosos. ¿Por qué no están gozosos? Yo no siento gozo. ¿Por qué? Dios, no me das gozo. ¿Por qué? Porque está haciendo todo con una mente equivocada, una mente torcida, una mente no conforme a la mente de Cristo. Y por eso no hay gozo en lo que hace, porque no reconoce quién es el que vino a este mundo, y no reconoce en qué tipo de condición de humanidad, algo especial. El cuerpo de sacrificio del Señor, su humanidad, fue algo maravilloso. ¿Qué tan maravilloso? Más sublime que los mismos cielos. Perfecto, santo, inocente. No fue hallado engaño en su boca. Solicitado. Todo se le solicitó, pero no solamente sin probarlo, pero tampoco ni sentir el jalón para aquello que le fue solicitado. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios. Gloria al Señor. El sacrificio perfecto por una bola de imperfectos, por una bola de pecadores miserables. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, esta tarde. Qué privilegio, mi hermano, mi hermana.
privilegio de privilegios como hijo de Dios. Privilegio de privilegios. Cuando quiere pensar, no, pues a lo mejor tuvo pecados, pues ahí dice, para que pueda entender esas dos escrituras, Hebreos 2 y Hebreos 4. ¿De qué se refiere cuando dice que fue tentado? Dice que tuvo tentación, que tuvo atracción, sino que se le solicitó. Pero como en él no había pecado, no había concupiscencia, entonces no fue atraído a aquello que se le fue solicitado. Sino que puedo hacer, puedo rechazarlo. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. Y qué privilegio de poder apreciar porque la fianza de alguien que quiebra la ley, la fianza tiene que concordar con aquello que hizo. Si alguien mató a alguien, esa persona le da una fianza mínimo de $100,000, $250,000, $1,000,000. Alguien roba un chicle, no lo meten al bote. Si alguien no paga un tiquete, pues a lo mejor lo dan una fianza de $500 $2,000, $2,000, $5,000, conforme lo que hizo. Entonces, entre más grande el precio se tiene que pagar, quiere decir que más terrible fue lo que se traspasó. No pudo haber habido mayor precio del cual Él pagó por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que podemos entender que si Él pagó la fianza máxima por nosotros, quiere decir que la condición de los delitos eran de lo más peor. Quiere decir que para salvarnos de nuestro pecado, quiere decir que con saber que el precio máximo se pagó, la fianza máxima se pagó, quiere decir que nuestra condición era una condición terrible. Una condición terrible, porque tuvo que pagar el precio, la fianza máximo. Él mismo tuvo que dar su vida por nosotros. De ninguna otra forma hubiera sido posible que hubiéramos sido salvados de la condenación, de la muerte, del penal de la muerte eternal. Muerte quiere decir separado de Dios, separación, de ser el penal mayor, el castigo mayor de ser separado de Dios por toda la eternidad. Es una muerte, separación de Dios. Él tuvo que pagar la fianza de su propia vida. ¿Para qué? Para librarnos del juicio que ya estaba sobre nosotros. Yo no sé cuántos están agradecidos de esta tarde. Pero ¿saben que les voy a decir una cosa? Sí, todos están agradecidos. Pero ¿saben qué? No todos tienen el mismo nivel de agradecimiento. Uno sí estoy agradecido, pero cada quien tiene su propio nivel de agradecimiento. Hay que subir ese nivel de agradecimiento. ¿Cómo? Usando nuestra mente. Y en esta tarde quiero invitar a los que se pongan en pie. ¿Cuántos están conformes con su nivel de agradecimiento? Nuestro agradecimiento concuerda con el nivel de sacrificio que hizo por nosotros. Oiga, voy a llamar a este joven que venga para acá. Si este joven hubiera salvado mi vida de quienes me querían matar, ¿creen que lo que él hizo de salvar mi vida, creen que va de acuerdo ese tipo de agradecimiento? Un ejemplo. Gracias por lo que hiciste. Gracias. ¿Creen que concuerda con lo que él hizo? Así muchas veces vamos delante del Señor. Él dio su vida y luego el Hijo de Dios, gracias. Ahí está orando, bobo, mirando para todos lados,
pensando en algo más, a ver cuándo ve la comida. Oiga, ¿qué demuestra eso? Realmente no entiende lo que se hizo, no entiende lo que hicieron por él. Si este hermano hubiera expuesto su vida por mí, yo le digo, oh, sí, hermano, sí, gracias, sí, ajá, sí, gracias por lo que hiciste, gracias. ¿Qué va a pensar, hermano? Oye, ¿qué está tonto este hermano? ¿Qué? No está bien en la cabeza, realmente no entiende lo que hice por él. Oye, si eso es un ser humano, Dios que sabe todas las cosas. Oye, gracias. Esa es una cachetada, es peor que una cachetada, es peor. No te voy a dar una cachetada. Eso es peor. Leemos en la palabra cómo humillaron al Señor, cómo lo escupieron, lo bofetearon, se burlaron, se rieron de él. Y decimos, oh, qué terrible. ¿Saben qué? Cuando no agradecemos al Señor, hacemos peor que eso. Es como una cachetada a Dios. De que Él vea viendo a nosotros que no, realmente no entra en nuestra cabeza lo que Él hizo por nosotros. Y a consecuencia, caminamos malagradecidos. Oiga, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco? La reacción que tuve con el hermano es una reacción de tener en poco lo que Él hizo por mí. Oiga, ¿y el Señor? ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo? No hay escape. Por eso es importante que nuestras mentes estemos luchando a reconocer, a entender lo maravilloso de lo que Él hizo por amor de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos caminar agradecido, camino con mi Dios. Quiero serle fiel, si aún tenga que sufrir por causa de este amor, mi privilegio es por su ejemplo yo seré. ¿Por qué? Porque camina por agradecimiento. Y esta tarde vamos a levantar nuestras manos delante de la presencia del Señor. No, olvídate el que está a tu lado, mano derecha, atrás, enfrente. Tú piensa lo que Dios hizo por ti. No espera que el que está a tu lado abra su boca y comience a decir gracias. Hubieron 10 leprosos y es lo mismo hoy en día. Dios ha sanado más que la lepra física, la lepra del pecado que mata. Fueron 10 leprosos, solamente uno regresó agradecido. Tú y yo, leprosos, pero Él nos ha lavado. Vas a ser en esta tarde, tu vida va a ser como el único leproso que era leproso, que volvió limpio. ¿O vas a ser de los 9 que caminan, la gran mayoría del cristianismo hoy en día, caminan malagradecidos? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Abre tu boca, mi hermano, mi hermana. Expresa tu gratitud. No guardes esa gratitud, no, abre tu boca. Él sabe si estás agradecido, pero de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, si hay abundancia de gratitud en esta tarde, no vas a batallar a abrir tu boca y declarar: gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias porque viniste a humillarte a este mundo, Señor. Gracias por el cuerpo de tu humanidad especial, glorioso, maravilloso, en el cual te manifestaste, Señor, para dar tu vida por mí como sacrificio, como un cordero, Señor, para limpiar, quitar mis pecados y traer salvación sobre mi vida, Padre mío. No te detengas, mi hermano, no sigues ofendiendo a Dios, mi hermano, mi hermana, con no ser agradecido. Y si estás batallando en esta tarde, dile: Señor, ten misericordia de mí. Qué terrible que batalles, dale gracias al que dio su vida por ti, mi hermano, mi hermana. Gracias, Señor. Gracias que siendo el Dios del universo, el Dios de la gloria, te humillaste, Señor, te humillaste a tomar forma de siervo, a tomar forma de siervo, te humillaste a venir entre el hombre. Cuando miramos, Señor, en luna de las estrellas,
que tú formaste, Señor. Podemos decir quién es el hombre que es memoria del Hijo, el hombre que lo visites. Oh Señor, ¿quiénes somos? ¿Para qué has venido a este mundo, Señor Santo? Y a dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Cómo crees, mi hermano, mi hermana, que volvió de aquel ex leproso? ¿Creen que regresó con el Señor como algunos en esta tarde van delante de la presencia? ¿O creen que regresó contento, lleno de alegría y con gratitud? ¿Creen que regresó escondiéndose? No, regresó, se tiró delante del Señor y declaró: gracias, gracias. No solamente quiso que Él escuchara, sino que también quiso dar testimonio, que otros escucharan lo que Él había hecho por él, lo que el Señor había hecho por él. Aleluya. Te avergüenzas, mi hermano, mi hermana, en esta tarde de abrir tu boca y decir: gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida, entregado tu vida por mis pecados, Señor, mi iniquidad, mi pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Y si eres de los que batallan a estar agradecido, dile: Señor, ayúdame a ser agradecido. No quiero ser mal agradecido, Señor. Quiero ser agradecido, Señor, y quiero crecer en mi gratitud. Hey, y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Adonai, Elohim Israel, Adonai, Santo es el Señor.